Hola chicos, buenos días. Bueno, vamos a ir empezando, ¿sale? El día de hoy no va a haber quizzes porque todavía no terminamos las urinarias. Entonces, lo que a mí me interesa mucho es que diferencien entre los gram positivos y los gram negativos. Y todavía no vemos las gram positivas. Entonces, vamos a terminar de ver esa parte del día de hoy y vamos a ver de transmisión sexual, solamente vamos a ver gonorrea porque ya iríamos muy moda y adelantados, no digo que eso sea malo, pero luego en sus clases pues como que no van a la par. Ahorita no les he hecho la encuesta, pero yo calculo que a lo mucho van en sistémicas la mayoría, eso espero. Entonces, el día de hoy vamos a terminar con las infecciones de vías urinarias. Vemos y vemos gonorrea, ¿sale? Que es la primerita y además es la más larga. No, denme un segundo. Mm, Ya le subí la presentación, perdón, no había visto que se quedó en borrador y además ya como que luego en los PDFs queda, como que no queda todas las funciones interactivas. Entonces ya encontré ahí una forma y que ya se las puse ahí en la asignación para que ustedes vean sin necesidad de conexión, perdón, la presentación y pues conserve como que lo interactivo. Me hago más chiquito esto. Ok, bueno. Entonces, empecé desde el principio. Vamos a ver ahora a los cocos gram positivos, ¿sale? Ya esta parte está muy light. La de ayer yo siento que es como la parte más pesadita. Entonces, en los cocos gram positivos tenemos tres. Tenemos Staphylococcus epidermidis, a Saprophyticus y a aureus, ¿no? Puros estafilococos. Aquí, bueno, al que ya conocemos es a aureus, entonces tenemos a estos dos y lo que los diferencia sobre todo es su epidemiología, pero también hay un esquema que les puede ser muy útil que ahorita les voy a enseñar y que es lo que les preguntan bastantito. Entonces vamos a ver con epidermidis, bueno. Como lo dice su nombre, es un estafilococo que se encuentra en la epidermis, ¿no? También es parte de la microbiota de la piel y de hecho también casi tan abundante como estafilococo aureus, ¿sale? En cuanto a sus propiedades bioquímicas, tenemos que es coagulasa negativo, muy importante. Y bueno, casi siempre cuando vemos que algo es negativo no le prestamos mucha atención. Aquí la importancia radica es que es muy importante para diferenciarlo de Staphylococcus aureus, ¿no? Que de hecho es el único estafilococo que es coagulasa positivo. ¿Se acuerdan de esto que les expliqué? Que hace como su redecita de fibrina para que pueda contener la respuesta inmune y pues así evadir dicha respuesta inmune, ¿no? Entonces, bueno, esta estafilococo no lo tiene, pero justamente esa es una diferencia muy grande porque finalmente los tres son estafilococos, ¿no? Entonces, si ustedes quieren hacer una tinción de Gram, una microscopía, pues los tres se van a ver exactamente igual, ¿no? Bueno, a lo mejor se organizan de forma diferente los racimos, ¿no? Pero finalmente son coquitos organizados en racimos. Entonces, para esto nos sirven las pruebas bioquímicas, a las que les tienen como ustedes tanta aversión. Y yo también, la verdad, no me encanta ese tema. Bueno, ahorita sí, pero cuando era estudiante como que sí me daba miedito ese tema. Sin embargo, es catalasa positivo y recuerden que Staphylococcus aureus justamente es catalasa positivo. Entonces, ahorita vamos a ir viendo el esquema. Este es un estafilococo, es el les digo, casi tan abundante como Staphylococcus aureus, dependiendo de las regiones de la piel de las que estemos hablando, pero en general no es muy agresivo, o sea, en la piel casi no nos va a ocasionar problemas a menos que le demos una puerta de entrada ya más grande. No sé si se acuerdan que en Staphylococcus aureus les dije que si bien tiende a infectar heridas quirúrgicas, el que se lleva la corona en esta área de heridas quirúrgicas es el estafilococo epidermidis. Ajá. En cuanto a sus factores de virulencia, tiene un polisacárido extracelular. Esto le ayuda a adherirse a dispositivos. ¿A qué dispositivos? Pues por eso les digo que este estafilococo
no nos da problemas casi a menos que tengamos cirugías grandes. Por ejemplo, va a infectar válvulas cardíacas, prótesis, así la que ustedes se imaginen, que pues las que más solemos conocer son, por ejemplo, las prótesis de miembros inferiores, ¿no? Aquellos pacientes amputados que les ponen una prótesis, es muy común que se infecte si no tienen los cuidados necesarios al momento de la cirugía. ¿Y quién los infecta? Estafilococo epidermidis, así como injertos vasculares. Entonces, les digo, normalmente este estafilococo no nos va a ocasionar problemas a menos que le demos una puerta de entrada muy grande. Y pues estas cirugías son de de invasión máxima, ¿no? Y bueno, ¿cómo vamos a saber que tenemos signos de infección? Pues, estamos hablando a nivel de una prótesis, ¿no? Entonces, las heridas quirúrgicas que dejan estas cirugías son bastante grandotas y van a ser muy evidentes. Las vamos a encontrar con drenaje purulento, ustedes, así como la imagen que están viendo acá, se va a ver hinchado, la piel se va a ver eritematosa, enrojecida, el paciente puede presentar fiebre y la misma herida en la región local, pues se va a sentir caliente, la prótesis se va a aflojar, el paciente va a referir que pues no le está funcionando, que le está costando más del trabajo que debería adecuarse a ella. Y bueno, hay algo en laboratorios que se llaman reactantes de fase aguda. Estos son la velocidad de sedimentación globular y la proteína C reactiva. No confundir con la PCR, que es la reacción en cadena de la polimerasa. Yo me acuerdo que las confundía. Y una vez las expuse así, pues quedé, ¿no? Pero bueno, entonces una cosa es la velocidad de sedimentación globular y otra la proteína C reactiva, que de nuevo, esto ya lo van a ver cuando lleven laboratorio clínico, no me quiero extender mucho aquí, pero como lo dice el nombre, son reactantes de fase aguda, entonces son proteínas que se elevan al momento en la que la infección está activa. No nos dice qué agente es, no nos dice si es bacteriano. Bueno, se elevan un poquito más en los bacterianos, pero no nos dicen qué agente es, vaya. O sea, con esto no les puedo decir, ah, miren, se elevó tanto la BCG, ¿no? Entonces es un estafilococo tal, no. Aquí solamente nos dice que hay una infección. Y bueno, entonces, como es una infección bastante significativa al hablar de una herida de sitio quirúrgico, pues se van a elevar bastante. Entonces, por eso cobran relevancia, básicamente. Y bueno, a lo mejor están pensando, ¿y esto qué tiene que ver con la Navidad, no? Estamos hablando de infección de vías urinarias. En el contexto de infección de vías urinarias, estafilococo epidermidis solamente nos la va a ocasionar en pacientes que estén hospitalizados. Y bueno, ayer casi no les extendí esto, pero de verdad, o sea, estar hospitalizado, de hecho, te hacen firmar un consentimiento informado en el que te avisan que el simple hecho de estar hospitalizado te confiere riesgo a muchas cosas, a caídas y sobre todo a infecciones que solamente van a ocurrir en el hospital. No es lo mismo los bichos que nos vamos a encontrar nosotros en el día a día a pacientes que están hospitalizados y además que pues por algo estás hospitalizado, ¿no? O sea, por la causa que sea, pues en teoría a lo mejor tu sistema inmune está debilitado, ¿no? Lo cual te hace más susceptible porque pues si no, imagínense, ¿no? Los médicos que trabajan en hospital vivirían enfermos, pero pues si ya estás enfermo de por sí y te estás exponiendo en un ambiente donde literalmente hay de todo, los gérmenes de los pacientes, de los propios médicos, no se lavan las manos y tal, em, pues te confiere ese riesgo, ¿no? Entonces, estafilococo epidermidis no nos tendría que causar infección de vías urinarias en medios comunes y no tienen idea de las veces que hacíamos como exámenes generales de orina, los mandábamos a cultivar y pues siempre salía que era un estafilococo epidermidis y eran pacientes que a lo mejor entraban por algún problema del riñón, del hígado, hasta pacientes que eran, que nada más entraban ahí por abstinencia alcohólica y de repente pasaban los días y ya tenían su infección de vías urinarias, ¿no? Que no entraron por eso, sino que se contagiaron en el hospital. También recuerden que en el hospital pues les ponen sondas, le están tomando muestras, los pacientes no están con su ropa normal, están con ropa de hospital, entonces están bastante más expuestos que yo como odio la ropa en hospital, es como la cosa más inútil que se me ocurre en la vida. Pero bueno. Y es sensible a la novobiosina. La novobiosina es un antibiótico muy débil, ¿sale?
Entonces, recuerden que cuando hablamos de sensibilidad, pues es decir, a este antibiótico funciona contra contra esta bacteria o no funciona. Entonces, la novobiosina sí afecta a Staphylococcus epidermidis, pero al ser un antibiótico muy, muy débil, solamente lo va a afectar in vitro. Entonces, si ustedes ponen a un Staphylococcus epidermidis en un medio de cultivo y le ponen ahí en medio una pastillita de novobiosina, van a ver que las colonias van a empezar a desaparecer, pero si nosotros le queremos dar novobiosina a un paciente, no le va a hacer absolutamente nada. Sería como darle chochitos de colores de los que se le ponen a los pastelitos a una infección. O sea, en condiciones del ser humano, al no tener enzimas que activan este fármaco, porque es un profármaco, pues no le van a hacer absolutamente nada. Así que, bueno, incluso si las tuviéramos, realmente es un antibiótico muy débil que ni siquiera el propio antibiótico va a sobrevivir en nuestro cuerpo. Entonces, no vayan a pensar que ese es el tratamiento, solamente nos sirve para distinguirlo. Y ahorita vamos a ver por qué. En cuanto al diagnóstico, pues, hace hemólisis gamma, recuerden. ¿Alguien recuerda por ahí cuál es la hemólisis gamma para que se activen? Habían tres, la total, la parcial y cuando no hay hemólisis. Cuando no hay Es la, hemólisis. es la Exactamente, es parcial. cuando, por ahí dijeron parcial, es cuando no hay hemólisis, ¿sale? Por acá pusieron no hay hemólisis, exactamente. Nada más para repasar esa partecita. Alfa es la parcial, la que nos deja como un halo verdoso, que convierte la hemoglobina a metahemoglobina. Y meta significa como falso. Entonces es como una hemoglobina falsa, digamos que no destruyó completamente la hemoglobina, pero ahí sigue, entonces es una hemoglobina degradada, ¿no? La hemólisis beta es la hemólisis total, así. Acuérdense que Streptococo piógenes se llama Streptococo beta hemolítico, porque hace beta hemólisis y es la hemólisis total. Ujú. Y pues la gamma, que es cuando no hay absolutamente nada de hemólisis, y ustedes ponen esa prueba a un medio, a un agar sangre, no va a pasar absolutamente nada. Bueno, van a crecer las colonias, pero la sangre va a quedar completamente intacta. Como les decía, son partes de la microbiota de la piel, de la bucofaringe y de la vagina, entonces es una bacteria con la que convivimos todos día a día y pues en teoría no nos tendría que causar problemas, pero por ejemplo en el medio hospitalario, ¿no? Digamos que el interno que puso la sonda, yo, no se lavó sus manitas o no se puso guantes o ya están viendo eso, ¿no? Desde las primeras cosas que ven en Ciro, la técnica para ponerte los guantes, no se puso bien los guantes y pues se contaminó de su propia microbiota. O sea, realmente a lo mejor el pobre internito pues no había tocado a ningún otro paciente, pero pues de forma natural tenemos bacterias en la piel, ¿no? Así que pues ahí traía su propia microbiota y se la pegó al paciente. O sea, a lo mejor el paciente tenía también estafilococo epidermidis en sus manitas, pero pues el interno le puso una sonda uretral y pues contaminó toda la sonda, entonces metió la bacteria a través de la uretra y pues ya, el paciente le dio una infección de vías urinarias. Este es mucho menos virulento que aureus, o sea, como ya pudimos ver, si recuerdan aquella clase de piel donde pues nos superextendimos con estafilococo aureus, pues recordaremos que tiene un chorro de factores de virulencia, que tiene beta-lactamasas, que tiene coagulasas, y como pueden ver acá, pues tenemos acá su polisacárido que le ayuda a adherirse a dispositivos, no tenemos alguna toxina, que eso es algo muy importante, que era aquellas bacterias que tengan toxinas, llámese los Bacillus cereus, Streptococcus pyogenes, Staphylococcus aureus, relacionen la toxina colérica, relacionen todas las toxinas a que son bacterias que tienen un mayor grado de patogenicidad. Porque por ahí alguna de ustedes enseñó que en clase les preguntaron como de, ¿qué bacteria es más patogénica? ¿Esta o esta? Y realmente eso es algo muy subjetivo si nos ponemos a comparar a todas las bacterias, ¿no? Pero hay algunas que sí son más patógenas, que sí son más virulentas que otras. Por ejemplo, aquellas que producen toxinas. Entonces, de un Staphylococcus aureus a un epidermidis, el aureus es más agresivo, nada más que el epidermidis, pues
podría ocasionarnos unos problemas por, les digo, invade heridas de sitio quirúrgico grandotas como las de una prótesis. Pero pues fuera de ahí, no, les digo, es nuestra gran amiga en el día a día. Em, Esta no nos va a producir pigmento y sus colonias van a ser blancas. Recuerden que el estafilococo aureus se llama así porque aureus significa dorado. Y si ustedes ven las colonias también se ven blanquecinas, pero tienen como cierto pigmento doradito, como si les hubieran puesto diamantina encima. Ajá, no se ven completamente así doradas como el oro, pero sí a la luz se ven doradas. Entonces no se les olvida que por eso se llaman así. Y la imagen que está acá, ¿no? De, por favor, vean Sales at Work, ya deberían pagarme por hacerles publicidad, pero justamente los dibujan así en amarillo porque son dorados, ¿ok? Este ácido poligama del glutámico los va a proteger contra la fagocitosis. Entonces, como pueden ver, no es una bacteria tan agresiva, tan patogénica. Lo que hace sus pobres factores de virulencia es, pues, pegarse y evadir la respuesta inmune, que no les voy a decir que eso no es importante, ¿no? Ya hemos visto todo el desastre que se ocasiona por evadir la respuesta inmune, pero así que tengan de, hay una toxina que nos va a ocasionar choque tóxico y pioderma y pústulas y que se va al corazón, pues no. De hecho, también es muy difícil que esta bacteria llegue a la sangre, ¿eh? O sea, todo este desastre de que infectó las heridas de sitio quirúrgico, las prótesis, ocurrió porque nosotros le dimos entrada directamente a las articulaciones o al corazón, ¿no? Pero así como que la bacteria haya empezado, por ejemplo, en infección de vías urinarias, se vaya a la sangre y termine en el corazón, ¿no? Porque es una bacteria muy débil que no tiene factores de virulencia, pues, para realizar estas grandes hazañas. En el diagnóstico, como ya les comenté, hace hemólisis gamma, puede crecer en agar salmantol, que recuerden que el salmantol cambia el medio dependiendo de la bacteria. El medio es rosita y, por ejemplo, en Staphylococcus aureus, el medio va a cambiar a amarillo, que es el que tenemos acá. Ajá, de hecho acá dice Staphylococcus epidermidis. Acá alcanzo a ver que dice Staphylococcus aureus, algo así. Pero bueno, aquí sí va a crecer en salmantol, pero no va a cambiar el medio, porque recuerden que ahí evalúa la capacidad de fermentar la bacteria, la capacidad fermentadora de la bacteria más bien, y Staphylococcus epidermidis no es una bacteria fermentadora. Entonces, simplemente sí va a crecer en agar salmantol, pero no lo va a cambiar de color, ¿sale? Ahorita vemos qué onda con cuando cambia de color con aureus. Y coagulasa negativo, ¿para qué nos sirve eso? Para diferenciarlo de aureus. ¿Sale? Acá tenemos la imagen de la sensibilidad a la novobiosina. Les digo, ustedes, esta es una pastillita de novobiosina y como pueden ver están creciendo las colonias, entonces ya las colonias ni siquiera, o sea, si habían crecido ahí, murieron y ya ni se le acercan porque el antibiótico es eficaz contra ellas. Ahora, el estafilococo saprophyticus. Se preguntarán qué hace el perro sexo ahí. Bueno, el estafilococo saprophyticus es una bacteria que nos va a ocasionar infecciones de vías urinarias en mujeres con vida sexual activa. Y se acuerdan, si estuvieron en la clase de ayer, les dije que una de estas incluía una historia de humillación mía. Pues ahí les va. ¿Ven que les dije que si les daba clase la doctora Rosario? Bueno, a mí me dio clase. Y en una clase, supongo que sigue siendo igual, ¿no? Que hace sus exámenes, antes de iniciar la clase del tema que se va a ver ese día y si no, bueno, te hace preguntas más bien y si no las respondes da el tema por visto y se enoja y bla, bla, bla. Entonces yo una noche dije, el día de mañana voy a salvar a mi clase, o sea, de que no estudié fisio, no estudié farma, estudié solamente micro para lucirme ese día en la clase, ¿no? Entonces, pues traté de estudiar todas las bacterias que íbamos a ver ese día y una de ellas era Staphylococcus saprophyticus. Entonces preguntó, ¿y qué hace Staphylococcus saprophyticus? Y yo acá, muy acá, ¿no? Levanté mi manita y dije, ocasiona infecciones de vías urinarias. Bueno, no recuerdo si dije lo demás, pero sí recuerdo que dije varias cosas, ¿no? Así de insensible a novobiosina, crece en agar salmantol, bla, 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 ¿no?
Entonces me dijo, ajá, y yo, ¿cómo que y? Y me dijo, ¿en quién? Y yo, ¿en quién? Donde yo ya estaba hecha chiquita y les juro, la tenía así enfrente de mi cara, o sea, teníamos de que su cara casi pegada a la mía. Y ¿en quién? ¿En quién? Y me empezó a gritar y yo ya estaba de, no sé. Y me gritó, en mujeres con vida sexual activa. Y yo como, ah, bueno. Y aunque no aprendí mucho con esa doctora, esto la verdad sí jamás se me olvidó. No creo en el aprendizaje a base de humillaciones, pero pues aquella vez la verdad sí funcionó. Y ya de ahí nunca se me olvidó que el saprofíticus es la segunda causa en infecciones de vías urinarias infecciones de vías urinarias en mujeres con vida sexual activa. ¿Cuál creen que sea la primera causa? Que es la bacteria que pues en general nos ocasiona la mayor parte de las infecciones de vías urinarias. ¿Cuál es? Díganme que se aprendieron eso. E. coli. Exactamente, E. coli. Entonces, E. coli, pues ahí no importa si tienes vida sexual activa o no, es la reina de las infecciones de vías urinarias, pero en caso de mujeres con vida sexual activa, pues esta sería la segunda causa, ¿sale? Este también es un estafilococo, pero sigue siendo coagulasa negativo, entonces, de nuevo, solo nos sirve para diferenciarlo de aureus. Y a diferencia de estafilococo epidermidis, este es completamente insensible a la novobiosina. ¿Sale? Entonces, ya por ahí podemos ir construyendo un esquema mental, ¿no? De estafilococo epidermidis, ok, coagulasa negativo, pero sensible a la novobiosina. Saprofíticus es insensible a la novobiosina y además coagulasa negativo, ¿no? Ahorita vemos qué onda con aureus. Y tiene gran capacidad de adherencia porque tiene hemaglutinina. En cuanto a su diagnóstico, también crece en agar salmanitol, pero como si es una bacteria fermentadora, va a cambiar el medio. Ajá, no tan bonito como lo cambia aureus porque su capacidad fermentadora no es tan significativa, así que yo les podría decir, fermenta tal azúcar y tal, no, pero sí llega a tener algún grado de fermentación, entonces por eso cambia de color. Vean la diferencia. El aureus completamente se vuelve como amarillo o verde limón. El epidermidis crece en las colonias, pero no cambia el medio. Y el saprophyticus, vean, sí hay cierto cambio. Ajá, ya no se ve completamente rosa. Ah, ¿y a qué células le gusta adherirse? A células uroepiteliales. Entonces, esta bacteria, otra diferencia con Staphylococcus epidermidis es que no es parte de la microbiota para nada. O sea, de las tres es la que no la vamos a tener en condiciones normales. Esta va a ser, gracias a Dios, ¿no? Que ya vimos que ayer les dije, esta, además de infección de vías urinarias, ocasiona neumonía y esta ocasiona cálculos renales, ¿no? Esta Saprofíticus es única y exclusivamente de infecciones de vías urinarias, entonces nuestra mente puede descansar un poquito. Ahora, con Staphylococcus aureus, ya lo conocemos, ¿no? Este es un coagulasa positivo y bueno, se va a coagular el plasma por acción de su coagulasa, ¿no? Entonces, a nivel diagnóstico, a nivel laboratorio, nosotros vamos a tener suerito del paciente. Bueno, más bien un suero in vitro, vamos a agarrar una muestra del paciente y si esa muestra se coagula, pues quiere decir que ahí tenemos algún productor de coagulasa, ¿no? Que seguramente es Staphylococcus aureus. Como vemos la coagulación, pues que se hace un coagulito, ¿no? Se hace como una gelatinita. Además, Staphylococcus aureus comparte la característica con epidermidis, que son catalasa positivos, ¿no? Otra diferencia, el Staphylococcus aureus nos va a hacer hemólisis beta, ajá. Generalmente este se va a establecer por vía sistémica, o sea, el Staphylococcus saprophyticus, bueno, como lo dice aquí el perro sexo, pues va a ser casi que una enfermedad de transmisión sexual, ¿no? El epidermidis ya vimos que entra por herida quirúrgica, entonces son entradas directas hacia el sitio de infección, ¿no? Si estamos hablando de infección de vías urinarias, les digo el estafilococo epidermidis con la sonda.
saprofíticos, pues a través de una relación sexual hay contacto de muchas cosas, entonces, ajá, puede llegar a infectarse el tracto urinario. Y con aureus, ya les digo, ya lo conocemos, este sí es una bacteria bastante virulenta, por eso tiene de que su propia clasecita, ¿no? Tiene un montón de factores de virulencia, entonces tiene una capacidad enorme para estar ocasionando una infección, no sé, un pioderma, por ejemplo, e irse al corazón por la sangre. Tiene una capacidad de diseminación enorme. Entonces, que ustedes tengan una infección de vías urinarias por Staphylococcus aureus es que seguramente tenían infección en otro sitio y esa bacteria se diseminó. Es muy raro que ustedes, por ejemplo, el ejemplo de la sonda, ¿no? Con Staphylococcus epidermidis, o sea, sí puede llegar a pasar, pero es más común que ustedes tengan otro tipo de infección por Staphylococcus aureus y se disemina la sangre y pues infecte vías urinarias. Como ya sabemos, esta bacteria también crece en agar salmanitol, que es la que cambia el medio. Ay, no. Bueno, aquí estaba el agar salmanitol. Ya lo vimos de todas formas acá en saprofíticos, que recuerden que el Staphylococcus aureus cambia el medio a verde, o amarillo. Y bueno, en cuanto, o sea, sí puede entrar de forma ascendente. Lo más común es que se establezca de vía sistémica, o sea, que lo tengamos en otra parte del cuerpo, llegue a sangre e infecte vías urinarias. Pero claro que si tenemos un poco cuidado con instrumental, por ejemplo, dejemos el ejemplo de las sondas. También cuando se hace el Papá Nicolau, ¿han visto los patos? Que bueno, el espéculo vaginal, para que son elegantes, que básicamente es una herramienta que se introduce por la vagina y pues podemos realizar la visualización del cérvix. Ahora, yo sé que la uretra y la vagina son dos introitos diferentes, pero están muy cerca uno del otro. Entonces, por ejemplo, al momento de hacer un Papá Nicolau, si no se manipula con la adecuada higiene, pues puede contagiar el meato urinario de la mujer. Y ya vimos que pues la uretra está muy chiquita y que de por sí estamos súper predispuestas a infecciones. También el Staphylococcus aureus, échenle la culpa cuando tienen infecciones de vías urinarias simplemente por traer ropa ajustada. Entonces, las mujeres sufrimos de infecciones de tracto urinario y de transmisión sexual, entre comillas, por existir, básicamente. Entonces, si no tenemos cuidado al momento también de ponerse un tampón o de ponerse toallas o de ponerse copas, si no las manipulan de forma adecuada, les puede dar una infección de tracto urinario. Entonces, bueno, básicamente cualquier instrumental que usemos dentro de la uretra o cerca de ella, pues nos puede ocasionar infecciones de vías urinarias de forma ascendente. O sea, esto de ascendente quiere decir que pues las bacterias a lo mejor están alrededor de la piel, de genitales o alrededor de la piel que rodea la uretra y las bacterias aprovechan para subir. Recuerden, son catalasa positivos, esto pues es en todos los estafilococos, entonces ahorita vemos para qué nos sirve ese dato. Nada más recuerden que esto a nivel macroscópico ustedes lo van a ver porque van a tener peróxido y si agregan la muestra y se descompone en oxígeno y agua, quiere decir que la bacteria es catalasa positivo, o sea que está descomponiendo el peróxido en oxígeno y agua y ustedes lo van a ver efervescente de que, como cuando agregan un sal de uvas al agua, así. Para resumir, beta hemolítico, crece en agar salmanitol y cambia a amarillo verdecito limón, ¿ok? Entonces, todo lo que les acabo de contar se resume aquí. Primero, vamos a tener coquitos gram positivos, ¿no? Y pues, ¿qué otros cocos gram positivos tenemos? Pues los estreptococos, ¿no? Si son catalasa positivos, ya descartamos por completo los estreptococos porque, por ejemplo, Streptococcus pyogenes, pues es una bacteria catalasa positivo, negativo por el simple hecho de ser un estreptococo y todos los estafilococos son catalasa positivo. Entonces, si nos sale positiva la prueba de la catalasa, aún sin haberla visto a microscopio, podemos decir, ok, no estamos hablando de estreptococos, estamos hablando de estafilococos, pero ¿cuáles? Y ya de aquí, desde que ustedes tienen una prueba de coagulasa positiva, el único coagulasa positivo va a ser Staphylococcus aureus.
Entonces, si tienen una coagulasa positivo, no hay de otra, ya pueden descartar las otras dos. Si no sale positivo, es un estafilococo aureus sí o sí, o sea, es la reina de la coagulasa, ¿no? Pero bueno, si nos sale negativo, seguimos en las mismas, ¿no? Bueno, ya sabemos que son estafilococos y que no es un aureus. Ahora, si tenemos estafilococos coagulasa negativos, pues recordarán que la única diferencia que nos queda es si son sensibles o no a la novobiosina, ajá, que es ese antibiótico que nos sirve bastante en forma in vitro. Y el epidermidis sí es sensible a novobiosina, mientras que Saprophyticus no. Entonces ya con eso terminamos nuestro pequeño esquema de los cocos gram positivos a nivel de infecciones de vías urinarias y para que ustedes sepan cómo se diferencian, ¿no? Entonces, en lo que si lo están escribiendo, lo están copiando, se los repito. Catalasa negativos, ya, descartamos estafilococos, perdón, cómo me encanta hablar al revés. Catalasa positivos, ya estamos descartando por completo los estreptococos. Estafilococos tenemos muchos. Para descartar al primero, hacemos la prueba de la coagulasa. Si es positivo, hablamos de un estafilococo aureus dorado, como a ustedes les guste más. Y bueno, para saber entonces los otros dos que nos quedan, le hacemos la prueba de la novobiosina. El epidermidis sí es susceptible a la novobiosina, o sea, en otras palabras, la novobiosina sí mata a estafilococo epidermidis y en Saprophyticus no le va a hacer absolutamente nada, ni siquiera estando in vitro, ¿sale? Y bueno, antes de pasar a esto, no sé si tengan alguna duda con los gram positivos. Por acá pusieron... No, Bren. Ok, perfecto. Entonces vamos a ver estos. ¿Se acuerdan que uno de los nombres era de Streptococcus pyogenes es Streptococo beta hemolítico del grupo A? Y que les dije, algún día vamos a ver esto del grupo A. Bueno, tenemos un montón de estreptococos, o sea, ya vimos los estafilococos, ¿no? Catalasa, bla, bla, bla. ¿Cómo vamos a diferenciar entonces a los estreptococos? Bueno, dependiendo de los antígenos que tienen, perdón, y para eso tenemos los grupos de Lancefield. Ajá. Streptococo pyogenes pertenece al grupo A, ¿ok? Y ven, aquí tenemos todos los antígenos que tienen. Streptococcus pyogenes es del grupo A porque tiene el antígeno A. Tenemos otro que se llama Streptococcus agalactiae, que no sé por qué no lo han metido al temario, la verdad. O sea, yo lo veo muchísimo más importante que otras bacterias que tenemos en el programa porque es bastante frecuente. Entonces, no sé por qué no está. Y es bastante virulento. Entonces, no sé, hagamos la sugerencia, hagamos un sindicato. El disgalactae tiene el antígeno C y el G. El anginosus tiene el antígeno A, C, F, G, entonces estos no son agrupables. El bovis tiene el D y pues el viridans y el pneumonia no son agrupables porque sí son estreptococos, pero no tienen ningún tipo de antígeno, entonces nada más podríamos clasificarlo por su tipo de hemólisis, ¿no? Ahora, regresando a los estreptococos del grupo D de Lancefield, estos todos son diplococos, ¿ok? Entonces, aquí nada más quédense con que, bueno, por ejemplo, con Streptococcus bovis, es el principal, sí, el más representativo, la más del grupo de Lancefield, ¿no? Y bueno, con este quédense que ocasiona infecciones de vías urinarias. ¿En qué población? ¿En qué síntomas? ¿O en qué lugar? Realmente no tiene preferencia, así que yo les puedo decir, este es en hospitales o este es en mujeres, no, o sea, puede ocasionar infecciones de vías urinarias y sí, es bastante frecuente, pero no es tan virulento infecciones de vías urinarias, donde va a cobrar importancia Streptococcus bovis en cuadros de endocarditis relacionados con neoplasia del aparato digestivo, entonces es una cosa bien, bien específica, ¿no?
de que pacientes que tengan cáncer en aparato digestivo suele infectar esta bacteria y se va a diseminar para ocasionar endocarditis, ¿ok? Entonces, sería lo único. Esto jamás se los han preguntado, pero bueno, no nos confiemos, ¿sale? El tratamiento es con penicilina. Y tenemos a los Enterococcus fecalis y Faecium. Estos tienen capacidad de hacer variaciones de sus ácidos nucleicos y ya vimos que estas variantes les ayudan a huir de la respuesta inmune. Son aerobios facultativos y bueno, son enterococos, ¿no? Entonces los vamos a encontrar normalmente en tracto digestivo. Tienen necesidades bastante complejas. Ahí como los ven, son bien especialitos porque necesitan vitamina B y glucosa. Y además crecen en concentraciones muy, muy altas de cloro, digo, de sal y de sales biliares, que sí, ahí puse biliates, pero son sales biliares. Entonces les gustan medios bastante salados, son bacterias halófilas. Y bueno, ¿qué tiene que ver esto con la Navidad? Aquí sí vamos a tener infecciones de vías urinarias, específicamente en pacientes hospitalizados. Entonces, no solamente infecciones de vías urinarias, también vamos a tener infecciones del peritoneo y de tejidos cardíacos en pacientes hospitalizados. No sé si ya habían escuchado este término de infecciones nosocomiales, es lo mismo que decir infecciones que solo ocurren en un contexto hospitalario, ¿ok? Entonces, esto sería todo con los estreptococos del grupo de Landsfield. Aquí les pongo esta tabla por si algún día les llegan a preguntar esta onda de los grupos de Landsfield. Como pueden ver, y si ustedes checan con su programa, pues no tenemos estas bacterias no tenemos este tipo de bacteria, ¿verdad? Todas estas bacterias en su programa, ¿no? A mí me encantaría darlas porque, por ejemplo, les digo, a Galactie es una cosa súper frecuente. Bueno, a Streptococcus pneumoniae sí lo tenemos, pero, ajá. Y el Bovis también es bien frecuente, entonces debería tener como más relevancia, pero pues, ¿qué les digo? Este es el plus de la clase del día de hoy. El tratamiento para las infecciones de vías urinarias. Todo esto está sacado de acá, de puras guías de práctica clínica, porque el tratamiento en Estados Unidos y el de México varía bastante. Entonces también por eso no les preguntan tratamiento en Bacter o bueno, en micro en general. ¿Por qué? Porque aquí varía mucho de acuerdo a los tratamientos que pues su bibliografía básica está hecha en Estados Unidos. Y nosotros, pues, por ley, nos regimos bajo las guías de práctica clínica, entonces serían las que les tendríamos que hacer caso. Y para eso ya tienen mucho tiempo para aprendérselo después. Entonces, aquí depende muchísimo de el nivel de las infecciones de vías urinarias, si es alto o bajo, si la mujer está embarazada o no, porque hay fármacos que son contra infecciones de vías urinarias. Espérenme tantito. Ya, perdón. Entonces, como les decía, en embarazadas el tratamiento varía mucho, porque les decía, el tratamiento, el fármaco más utilizado suele ser el ciprofloxacino. Pero, por ejemplo, en infecciones de vías urinarias bajas no complicadas, o sea, aquellos pacientes que pues tienen síntomas irritativos, pero a lo mejor no tienen hematuria, no tienen fiebre, no están chocados, no tienen la necesidad de ser hospitalizados, se les da tratamiento empírico. Las infecciones de vías urinarias, los síntomas, no sé si alguna vez han tenido, pero los síntomas son muy molestos, ¿no? Por algo se llaman síntomas irritativos, o sea, la urgencia urinaria, el tenesmo, la disuria, son horribles. Entonces, no pueden decirle al paciente, vamos a tomarle su cultivo y, cuando crezca en 2 semanas le empezamos a dar tratamiento. No, o sea, el tratamiento por algo se llama empírico, o sea, si tenemos infección de vías urinarias bajas no complicadas, estamos hablando de organismos que no son altamente patógenos y pues no es un cuadro complicado. Entonces le podemos dar al pacientito nitrofurantoína, trimethoprim con sulfamethoxazol y fenazopiridina. En mi experiencia, en mi propia
pequeñita experiencia de MIP, lo que más jala y la que es más noble es la nitrofurantoína. Nada más la orina se les puede cambiar de color un poquito más como amarillenta o verdosa, pero fuera de ahí no ocasiona tantos efectos secundarios. Por ejemplo, el trimethoprim y el sulfamethoxazol causa varios gastrointestinales. Es la nitrofurantoína, ¿no? Entonces, si alguna vez, bueno, no se anden automedicando, pero ya son medio, ya somos doctorcitos, ¿no? De información, entonces siempre prefieren la nitrofurantoína si alguna vez tienen. Y además también es bastante eficaz en las infecciones un poquito más complicadas, pero bueno, para eso se prefiere otros fármacos. Por ejemplo, una infección de vías urinarias altas, que ya estamos hablando de una pielonefritis. Aquí una pielonefritis es sinónimo de una infección de vías urinarias complicada, ¿ok? Si se infecta el riñón, ya estamos hablando de una cosa ya complicada, bastante seria. Aquí sí ya necesitan un antibiograma, pero no pueden dejar al paciente sin tratamiento así 2 semanas en lo que crecen las colonias, ¿no? Entonces, se le toma el cultivo, se hace el antibiograma, que ver a qué fármacos son sensibles, pero de una vez empezamos con ciprofloxacino y ya dependiendo de lo que salga en el antibiograma, si te dice, ah, mira, salió que es X bacteria y es sensible a ciprofloxacino, bueno, le sigues dando ciprofloxacino y si no, pues le cambias el tratamiento. Como les decía, también depende de si el paciente está estable o no. Si es un paciente que llega caminando a su clínica, que pues les dice que a lo mejor ya lleva una semana con los síntomas, pues es un paciente que, pues si se pudo esperar para llegar al médico, pues puede esperar para sus síntomas, ¿no? Entonces, pues puede, en teoría está estable, o sea, si tiene las molestias, hay que darle tratamiento, pero puede llevarlo en su casita. Y si son pacientes que ya vienen, que ya los tienen que traer cargando o que ya sus síntomas les impiden caminar, porque la disturia puede ser tan dolorosa que los pacientes así llegan como flexionados, o sea, ya llegan así con, ¿cómo se le dice eso? Facies álgica, o sea, que ustedes lo ven y ven que el paciente está sufriendo, que tiene dolor, entonces no van a mandar a un paciente así a su casa, lo tienen que tener mínimo ahí en una camita de urgencias en observación y le dan su tratamiento. A lo mejor son pacientes que, como ya vieron, unos de los síntomas a lo mejor no tan característicos de infecciones de vías urinarias, pero sí que así se pueden presentar, son la náusea y el vómito. Entonces, si son pacientes que están vomite y vomite, pues no le van a dar tratamiento por vía oral, ¿no? Lo tienen que canalizar y pues para eso lo tienen que tener en observación. También con comorbilidades, aquellos pacientes que tengan diabetes, una embarazada no se cuenta como comorbilidad, o sea, sí tienen que tenerle cuidado y mandarle su tratamiento y tenerla bien vigiladita, pero no es necesario que se quede hospitalizada a menos que ya pues esté muy deteriorada la pacientita. Como les digo, la tolerancia a la vía oral, o sea, que se la pasen vomitando o tengan alguna otra alteración sistémica, o sea, que además de la infección de vías urinarias, pues vengan a lo mejor porque, no sé, tienen cetoacidosis diabética, ¿no? Y ya andan ahí perdiendo el estado de alerta, pues se tienen que quedar en el hospital. Y bueno, eso sería todo en infecciones de vías urinarias. No sé si les quedó alguna preguntita. Voy a dejar de compartir. Ok. No, ninguna. Muy bien, todo bien, Bren. Excelente. Entonces ya vamos a ver esta para que se vayan a hacer su pozolito del día de hoy. Las infecciones de transmisión sexual. Este tema a mí me gusta mucho porque las bacterias son bastante interesantes, los cuadros son bien variados y ustedes pueden diferenciar bien fácil entre una y otra. ¿Qué se les dificulta mucho? Los malditos nombres. Entonces, vamos a ver, al final de este tema vamos a hacer un cuadrito ahí a pizarrón para que ustedes puedan distinguir bien entre una y otra, porque si bien se pueden llegar a parecer en especial cuadros que tal vez no son tan aparatosos, sí tienen sus diferencias. Entonces, la reina de las infecciones de transmisión sexual es la gonorrea. ¿Cómo se llama la bacteria? Se llama Neisseria gonorrea. Y de una vez quédense con que las Neisserias son diplococos, gram negativos, porque vamos a ver, ay, perdón,
me dieron ganas de estornudar, pero se fue el estornudo. Ahora, ¿qué les decía? Así que las neiserias, vamos a ver otra que es Neisseria meningitidis. Entonces, de una vez, quédense con que las neiserias son diplococos gram negativos. Así que esta información en cuanto a lo bioquímico y a lo diagnóstico, sí me interesa que se lo queden porque les va a servir mucho, les va a simplificar la vida cuando veamos Neisseria meningitidis. Son diplococos gram negativos, son aerobios y bueno, van a ver que en medicina a todo le dicen que parece granos de café. Y bueno, se supone que a esta organización en diplococos le ven como forma de granos de café. Que bueno, sí parece. Al menos se parece, he visto cosas que luego le hacen analogías que ni al caso. Tienen pilis y fímbreas, como están viendo acá, son bacterias así, peluditas, como coquitos. Son catalasa positivo, oxidasa positivo, glucosa positivo y maltosa negativo, o sea que son bacterias bastante oxidantes y fermentadoras. Bueno, la Neisseria gonorrea, además de todo lo que les acabo de contar, es beta-lactamasa productora, o sea que nos va a producir pues esta enzima que desestabiliza a las penicilinas. Entonces, no podemos dar penicilina si no estamos dando un inhibidor de la beta-lactamasa o de plano dar otro antibiótico. Quien requiere CO2 para crecer, esto es muy importante al momento del cultivo. Y bueno, ¿qué células le gustan a Neisseria gonorrea? El cervix y la uretra. ¿Qué tienen en común estos? Que tienen epitelio columnar. La gonorrea no es un cuadro así solito muy fácil. La gonorrea nos puede ocasionar infecciones a cualquier nivel. Si hablamos de genitales. En hombres nos puede ocasionar infección en la uretra, o sea, una uretritis es la infección de la uretra como tal. No podemos decir que la uretritis sea exclusivamente una infección de vías urinarias, ¿ok? También puede considerarse una uretritis, pues, producto de una infección de transmisión sexual. Entonces, uretritis no se queden con que es sinónimo de tracto urinario, ¿sale? También pueden dar epididimitis, que no soy hombre, ¿verdad? Pero sí por ahí dicen que es una cosa bien, bien dolorosa, o gonorrea anorrectal. Y en las mujeres, pues acá tenemos, además de la uretra, pueden ocasionar cervicitis, o sea, infección del cervix, de la uretra, claramente de vulvovaginitis o salpingitis. Ajá. Y aquí les voy a ir introduciendo un término que nos va a servir mucho la próxima semana. Enfermedad pélvica inflamatoria. Ay, ese tema como me encanta desde que estuve en el internado. O que antes era muy, pero yo creo que este año les va a gustar más. La pueden abreviar como EPI, ¿sale? Y es que tuve una doctora que una noche sin nada que hacer nos dio una clase de enfermedad pélvica inflamatoria y como que la vi desde otra perspectiva más interesante. Entonces, si ustedes tienen infección a nivel de cervix, de la uretra, de vulva, de vagina, las salpinges, que son las trompas de falopio, si es todo, ahora sí que como la película, de todo en todas partes al mismo tiempo, ya se le llama enfermedad pélvica inflamatoria y eso puede llegar a complicar la vida de la paciente de por vida. Entonces, como que ese término les quedaba muy abstracto a veces, pero ajá, ya ahora que tengo más experiencia y conocimientos, ¿no? Esta es una bacteria súper, súper, súper virulenta. Esta sí es una bacteria muy, muy agresiva. Para empezar, tiene un pili. Esto le ayuda a unirse a las células del hospedador y transferirnos material genético. Se componen por pilinas, tiene una región hipervariable y ya hemos visto que esto de la hipervariabilidad pues nos ayuda a evadir la respuesta inmune. Pero ojo aquí, o sea, hemos visto que a veces los antígenos cambian, pero la respuesta inmune se adapta y puede crear anticuerpos al final, ¿no? Esta cosa es tan variable que de plano hay completa ausencia de inmunidad, o sea, la respuesta inmune no le puede seguir el paso a la gonorrea. Así que si ustedes les da gonorrea en algún punto de su vida, quedan expuestos otra vez a que les vuelva a dar gonorrea. La mayoría de las infecciones nos van a generar memoria y por eso no nos enfermamos a cada rato. Bueno, si les da gripa cada rato tienen muy mala suerte porque se están encontrando con diferentes cepas, ¿no? De diferentes virus o bacterias.
Pero acá, en la mayoría de las bacterias, por ejemplo, si a ustedes les da salmonelosis, si a ustedes les da brucelosis, es muy raro que les vuelva a dar el mismo cuadro otra vez porque se generó memoria, pero con la gonorrea no. Entonces, esta es una cosa bien contagiosa, es horrible. Entonces, tengan mucho cuidado, por favor, con quién tienen sus que veres, dirían las señoras. Además tienen porinas. Ahorita les traigo un esquema de cómo funciona esta bacteria, así como una maquinita, pero vamos conociendo poco a poco. Tiene porinas, que son proteínas que forman poros o canales en nuestras células y esto le ayuda a meter nutrientes, o sea, estas porinas crean agujeritos que le ayudan a comer. Y bueno, para que vayan diferenciando la de su hermanita, o sea, esta es la hermana que invade genitales y tenemos a su hermanita inteligente que invade el sistema nervioso central, ¿no? Entonces, la Neisseria gonorrea, su porina se llama por B y la de meningitis, o bueno, Neisseria meningitidis se llama por A. Ujú. Además que estas porinas van a evitar la fusión del fagolisosoma en los neutrófilos y ya vimos que el fagolisosoma no basta con que un neutrófilo se coma una bacteria, ¿no? Ay, perdón, me pica la nariz. No basta, sino que además la tiene que, digamos, entre comillas, digerir. ¿Y cómo ocurre esa digestión? Gracias al fagolisosoma. Entonces, si no tenemos dicha unión, pues la bacteria no va a morir por completo. Tiene proteínas OPA. Estas proteínas OPA son proteínas de opacidad y en su virulencia le ayudan a unirse a las células epiteliales. Se llaman OPA por opacas. ¿Por qué? Porque hacen que las colonias de Neisseria gonorrea se vean opacas. Sí recuerdan que tienen las otras bacterias que hemos visto como consistencia mucoide, ¿no? Se ven como brillositas y aquí se ven completamente opacas o matizadas. Seguimos con los factores de virulencia, tienen proteínas RPM. Estas proteínas RPM van a ser proteínas de reducción modificable. Esto le ayuda a protegerse a otros antígenos de superficie. Entonces, es como cubrirlos, ajá, para que la respuesta inmune no los detecte y pues que no se generen anticuerpos. Entonces, ahí tenemos otro problema, ¿no? Para la respuesta inmune. Em, y bueno, si quieren saber cuáles son de los factores de virulencia más relevante, los receptores de hierro. Para que esta bacteria crezca, le gusta muchísimo, muchísimo el hierro. Entonces, tiene justamente estos receptores para el crecimiento de Neisseria gonorrea y van a competir por el hierro del hospedador. Entonces, una infección así grandotota por Neisseria gonorrea incluso te podría llevar a anemia. Hay un tipo de anemia que se llama, perdón, no se corta el audio, soy yo que quiero estornudar y nada más no sale el maldito estornudo. Entonces, hay un tipo de anemia que se llama anemia ferropénica, que son anemias en donde tenemos los niveles de hierro bajitos. No sé si ya les dije esto, pero no, se los digo cada año. La anemia es el déficit de hemoglobina. Ajá, eso no se los van a preguntar, pero es como dato, no curioso, es para que vayan sabiendo, bueno, nutriendo su conocimiento un poquito más. Entonces, cuando escuchen que alguien está anémico, no es que tenga niveles bajos de sangre, o eso ya sería un choque, más bien que la composición bioquímica de la sangre no es adecuada. Para decir que una persona tiene anemia, tiene que tener bajos los niveles de hemoglobina sí o sí, ¿ok? Y hay diferentes tipos de anemia. Hay anemia por déficit de vitaminas, en este caso es anemia por déficit de hierro, ¿no? Entonces, una infección así grandota por gonorrea nos podría llevar a una anemia ferropénica porque esta bacteria le gusta el hierro y compite por nuestro hierro para alimentarse, ¿ok? Entonces, ahí tenemos a los receptores de hierro y al antígeno LOS. El LOS significa lipoligosacárido. Esto se va a componer de un antígeno A. Y bueno, ya les dije que toda cosa que tenga toxinas le confiere un así rango de virulencia muy elevado. Entonces, estos antígenos LOS, además de servir como antígeno per se, va a servir como una endotoxina. ¿Por qué? Porque libera porciones de la membrana que contienen los, ajá.
Entonces, esos cachitos de membrana de Neisseria gonorrea se van a desprender y favorecen toxicidad en nuestras células, van a matar a nuestras pobres celulitas y además protegen a la bacteria. Pero esos antígenos tal vez no nos sirvan para generar anticuerpos, pero nos sirven para la liberación de factor de necrosis tumoral alfa, que si ya andan ahí en inmuno un poquito más familiarizados, sabrán que es una citocina súper proinflamatoria. Entonces, justamente de aquí viene la culpa que el pobre paciente tenga los síntomas característicos de la gonorrea, que ya es lo que vamos a ver. Ok, aquí está el esquemita que les decía. Vean ahí a la Neisseria como una maquinita. Lo que están viendo acá son células del epitelio de cervix, por ejemplo. Y bueno, ¿cómo se van a pegar a nuestras células? Por las proteínas OPA, que son las que hacen que se vea opaca. Pero recuerden que también les sirve para la unión a nuestras células epiteliales, ¿no? Entonces aquí sería el triángulo amarillo que se une a las células epiteliales. Además tiene sus porinas, ¿no? Que son estas proteínas que sirven para entrada y salida de nutrientes. Ahí está sacando desechos, pero también gracias a esas porinas que, les digo, crean agujeros momentáneos en la célula y le ayudan a comer a la bacteria. Estos triangulitos rojos serían los receptores de hierro que se van a unir a la transferrina y a la hemoglobina y a la lactoferrina, y ya sea de cualquiera de las tres puede obtener el hierro. Los corazoncitos serían que son los antígenos lipoligosacáridos. Y vean, ahí se está desprendiendo los, ¿ven? Que están justamente en la membrana de la bacteria, o sea, estos círculos grandotes serían la membrana porque recuerden que son diplococos, entonces por eso están ahí en pareja. Esos recuerden que se pueden desprender y esa estrellita que vemos aquí es la respuesta a los, ajá, que es el factor de necrosis tumoral alfa. No se les olviden que los también son toxinas. Entonces les digo, vean todos esos factores de virulencia que les acabo de contar, véanlos como una maquinita que funciona en conjunto. Y bueno, otros factores de virulencia que no son como para meterlos en esa maquinita, tiene una proteasa de inmunoglobulina A. Entonces, ahí los pobres anticuerpos de inmunoglobulina A1, que es una acción desconocida, porque digamos que es una inmunoglobulina inmadura o primitiva, que a lo mejor no va específicamente a Neisseria gonorrea, pero sí se pudo generar en respuesta a la infección. Y ahí el pobre anticuerpo luchando por su vida, pues resulta que la bacteria tiene una proteasa, o sea que va a descomponer a la inmunoglobulina 1 y pues la inactiva. Y no se les olvide que es una bacteria beta-lactamasa positivo, o sea que, como ya vimos en Aureus, va a hidrolizar el anillo beta-lactámico de la penicilina y le confiere resistencia a antibióticos. Ahora, hablando bueno, ya, con esto no sé si tengan alguna duda de la patogenicidad o la virulencia de Neisseria gonorrea. Ok, bueno. No, ninguna. Muy bien. Entonces, ahora pasando, ya entrando un poquito al cuadro clínico, en su epidemiología vamos a encontrar que la gonorrea es más frecuente en pacientes de 15 a 24 años, o sea, pacientes con vida sexual activa, jóvenes. El 50% de los pacientes van a cursar asintomáticos, entonces el problema con gonorrea es que son pacientes que son portadores y pues no se dan cuenta, entonces pues tienen relaciones a diestra y siniestra y pues andan contagiando personas que a lo mejor sí van a desarrollar los síntomas. La gonorrea es exclusiva del ser humano y la infección va a ser por contacto sexual de riesgo. ¿Qué consideramos prácticas sexuales de riesgo? No usar preservativo, múltiples parejas sexuales o sexo anal y felaciones, obviamente pues sin uso de preservativo, ¿no? Porque mucha gente a veces lo que más les importa pues es no tener un embarazo no deseado, pero pues dejan de lado que existen infecciones de transmisión sexual que real les pueden arruinar la vida
si no toda la vida les arruinan un ratito de ella, ¿no? Porque no son infecciones que se curen de un día a otro. Si no se les lleva un seguimiento adecuado, se pueden complicar a cosas horribles que vamos a ver. Entonces, a estas cosas sí ténganles miedo. En cuanto a la patogenia, bueno, acá tenemos a nuestros diplococos, ¿no? Ahí con sus pilis, recuerden que son peluditos. Y el que tenemos acá en rectángulos azules es epitelio columnar, ya sea... Ah, ¿qué significa columnar? Por si no se acuerdan de esos de eso en sus clases de histo. El epitelio columnar es aquel que no tiene cilios. Entonces, ese epitelio, digamos, lisito, ajá, epitelio muy fácil de colonizar porque finalmente los cilios es una barrera natural de la piel, bueno, del cuerpo humano, nos confiere protección. Entonces, ya sea del cérvix o de la uretra, ustedes tomen el ejemplo que más les guste. Y bueno, ahí viene el diplococo y se adhiere al epitelio gracias a sus pilis. Ah, Bueno, ahí quedó como mala animación, pero lo que va a hacer después es que una vez que invade el epitelio, va a invadir el tejido conjuntivo subepitelial y aquí en tejido conjuntivo va a ser fagocitado por polimorfonucleares. Entonces, esto es lo que pasa cuando son pacientes que son portadores asintomáticos, ¿no? No desarrollan los síntomas, pero sí tienen la bacteria. Y bueno, como ya vimos, esta bacteria es capaz de inhibir la acción del fagolisosoma. Entonces, sí, tal vez las células ya se las comieron, pero nunca las terminaron de destruir, entonces la bacteria sigue viable y pues agarran, como ya hemos visto, les encanta agarrar de tontas a nuestras pobres células fagocíticas, las agarran de carrito para andar de aquí para allá y pues le ayuda a la bacteria a diseminarse, ¿no? Entonces acá lo que podemos ver son lo que parecen neutrófilos, que vean, están así como si les hubieran dado varicela y lo que pasa es que están parasitados por el diplococo, ¿no? De hecho, si se ponen atención, sí se alcanzan a ver que están en parejitas. Y obviamente, estando dentro de esta célula, la Neisseria gonorrea puede seguirse replicando. La replicación es lenta y además que son bacterias pequeñitas, pero sí va a llegar un momento donde puedan romper las células, diseminarse y tal vez ocasionarle síntomas al paciente. Y si no le ocasionan síntomas, están contagiando a la pareja sexual del paciente. ¿Sale? Ah, Ahora, en cuanto a los cuadros, como ya les dije, son bastante variados. En hombres, el más frecuente va a ser la uretritis, ¿sale? Afortunadamente para ellos la epididimitis no es tan frecuente. También es muy frecuente la gonorrea anorrectal. Y en mujeres los cuadros ahí se van, realmente no hay uno más frecuente que otro. Tal vez la cervicitis como que se lleva un poquito más las cifras, pero aún así es todo en conjunto y también es causante de enfermedad pélvica inflamatoria, ¿ok? También eso les van a estar preguntando mucho de cuáles son las bacterias que ocasionan enfermedad pélvica inflamatoria y Neisseria gonorrea es una de ellas. Entonces nos puede ocasionar cervicitis, uretritis, vulvovaginitis o salpingitis. Ok, en cuanto a la uretritis, esta, como les decía, es la más frecuente en hombres y también como viéndolo desde la perspectiva de hombres y mujeres, los hombres son los que más sufren de uretritis por Neisseria gonorrea. El exudado por Neisseria gonorrea, este sí lo tienen que ubicar sí o sí porque es completamente inconfundible. El exudado por una infección por gonorrea es purulento, así completamente amarillo. Hablando de genitales, los exudados que pueden aparecer tienen un montón de colores, grises, blancos, transparentes, pero el de gonorrea es súper amarillo y espeso. Ujú. Además huele feo. Los pacientes, además, bueno, estamos hablando de una uretritis que si bien no cuenta como tal como infección de vías urinarias, pues finalmente es parte del tracto urinario, ¿no? La uretra. Entonces el paciente va a tener dolor al orinar, que es disuria. La secreción, les digo, es profusa, es bien espesa, es inconfundible. La urgencia urinaria y los pacientes que cursan con epididimitis es porque primero tuvieron uretritis. Ajá, se complica. Y la epididimitis puede dejar al paciente estéril. Entonces,
les digo, estas cosas sí son de temer porque pueden complicarse y dar problemas de por vida. La cervicitis es el principal lugar de infección en las mujeres. ¿Qué se va a infectar? El endocervix. No sé si allá vieron esa clase de IBC donde toman el Papá Nicolau. Creo que no, creo que la van a ver hasta enero. Bueno, ya ni sé del plan, ya me siento muy vieja. Siento que han cambiado muchas cosas en la fac. Pero bueno. El cervix se divide en dos, ¿no? El exocervix, que aquí están viendo un cervix infectado, normalmente se ve más bonito, pero es como una donita. El exocervix es lo que está a la periferia y el endocervix es justamente esto, básicamente el agujerito que tiene el cervix. Ajá, el agujerito de la donita es el endocervix, ¿ok? El exudado aparece aproximadamente 10 días después del contacto sexual y aquí en las mujeres es una cosa bien característica también que sí van a tener el exudado, pero al estar muy, muy adentro del cérvix, el exudado muchas veces se diluye o no alcanza a salir por el introito vaginal. ¿Cómo se dan cuenta las mujeres que tienen cervicitis? Porque tienen dolor al tener relaciones sexuales por la mecánica del acto, pues el cérvix se va a ver irritado y las pacientes no van a tolerar tener relaciones sexuales. Tener relaciones sexuales dolorosas no es normal bajo ningún contexto. Entonces, aquella mujer que sufra de este problema no se tiene que aguantar, tiene que ir a revisión médica, pero a las de ya. Ajá, eso es un signo de alarma bien importante. Y la vaginitis gonocóxica, pues se llama así porque es vaginitis por gonorrea. Esta es más frecuente en pacientes sin hormonas. Ahí les va otra historia de terror. Las mujeres cuando llegamos a cierta edad en la menopausia, pues dejamos de producir hormonas. Entonces, esas hormonas que tanto nos atormentan a lo largo de nuestra juventud, que nos hacen bien explosivas o bien cambiantes, llega un momento en el que se van. Y uno podría pensar que eso es bueno, pero no, porque esas hormonas también nos confieren protección a un montón de cosas. De hecho, ahí les va otro dato curioso. La mayoría de los hombres infartados, perdón, de las personas que se infartan jóvenes de que 30, 40 años, son hombres, porque nosotras las mujeres, nuestras hormonas nos protegen contra infartos. Ajá, son cardioprotectoras las hormonas sexuales femeninas. Entonces, no todo es malo. De hecho, que una mujer se infarte joven es prácticamente imposible porque esas hormonas nos protegen. Así que no se queden con que nuestras hormonas son malas todo el tiempo. Y llega un momento en el que se van, entonces se van, llega la menopausia y además de los bochornos, porque también son termorreguladoras, entonces no sé si han escuchado esto de los bochornos, son mujeres que sufren así de que les da calor todo, también por la pérdida de esas hormonas. Y en el contexto que estamos hablando aquí, estas hormonas van a hacer que el epitelio se vuelva más delgadito. Entonces, ya vimos que de por sí a la bacteria le gusta el epitelio sin cilios. Ahora es un epitelio delgado, desprotegido y triste. Y es más fácil de colonizar. Entonces, aquellas pobres mujeres que tengan, que se encuentren durante la menopausia y tengan contacto con sus parejas que estén infectadas de gonorrea, que, ay, cómo me da coraje eso, pero se los cuento más adelante, pues son más fáciles de infectar por gonorrea. Ajá. Por el estado del epitelio, porque ya no hay hormonas. ¿Cómo vamos a identificar la vaginitis gonocóxica? En general, cualquier tipo de vaginitis, la mucosa vaginal se va a ver roja, eritematosa, da mucha comezón. La secreción es purulenta, así como la de la uretritis. Y por acá pusieron Brenquera purulento. Ah, el purulento es que el exudado, que la secreción vaginal va a tener aspecto de pus. Ajá, por eso es purulento, ¿ok? Entonces, el exudado se va a ver así amarillo, espeso, pero ojo, no va a ser fétido, no va a ser oloroso, no va a tener mal olor. Eso es bien, bien importante al momento de las vaginitis, porque hay una vaginitis que no huele, otra que huele a pescado, otra que huele, nada más huele un poquito más ácido. Entonces, eso de los olores, ténganlo en cuenta al momento de hablar de la vagina.
Y la exploración bimanual va a ser muy dolorosa. Esto tiene que ver, ya van a ver más adelante cómo se explora el cervix, pero hay exploración que se puede hacer con una mano y otra que se puede hacer con dos manos. Básicamente en la que se usan dos manos, ustedes van a introducir una de sus manitas al introito vaginal y en la otra van a estar explorando desde afuera, como desde el pubis, ¿ok? Entonces esa exploración va a ser horriblemente dolorosa para las pacientes. Y lo que les decía, desgraciadamente con las pacientes se dan cuenta que están enfermas ya en grados muy avanzados, porque muchas de las pacientes que tienen infecciones de transmisión sexual no lo sospechan porque tienen parejas estables y fijas. Y pues resulta que su pareja las anda engañando con quién sabe cuánta gente, entonces la mujer pues cree que tiene una pareja estable, ¿no? Dice, no, pues yo no tengo conductas sexuales de riesgo, ¿no? Porque solo tengo una pareja, pero ya se dan cuenta en estados muy avanzados de la infección porque su pareja nunca les dijo y pues ellas no lo sospechaban, ¿no? Entonces ahí es donde me tocó un buen de veces que así en consultas les caen 20 de las infidelidades de su pareja. Entonces es una cosa muy fea y ahorita no vamos a ver VIH, eso es un virus. Pero también la mayoría de las mujeres que tienen VIH son mujeres que se contagiaron de esa forma. Entonces es muy triste. La gonorrea anorrectal, bueno, tenemos dos formas de contraerla. Esta es por propagación por la anatomía de las mujeres, o sea, mujeres que tienen gonorrea vulvovaginal y por la cercanía con el ano, pues puede infectarse esta zona también. Y hombre suele ser por sexo anal, pues en relaciones, sí puede ser heterosexuales, pero suele ser más frecuente homosexuales. ¿Por qué? Porque en relaciones homosexuales, pues no les preocupa un embarazo no deseado, ¿no? Así que muchas veces no usan protección y por esto los contactos no es estereotipo, o sea, desgraciadamente, pues por las prácticas sexuales y como no hay un embarazo de por medio, pues los pacientes no tienen a lo mejor tanto cuidado y tienen relaciones homosexuales sin protección. Y bueno, ¿cómo vamos a identificar? Ay, la gonorrea anorrectal, el paciente va a tener secreción por el recto, igual purulenta, y dolor al evacuar. Ahora, no sé si ustedes, yo me acuerdo que, no sé por qué, o sea, a lo mejor películas o así, también relacionaba la gonorrea con faringitis, y sí existe, pero suele ser asintomática, ajá. Esta faringitis va a cursar con linfadenitis, o sea, que se pueden llegar a ulcerar los ganglios linfáticos, pero es más frecuente que curse asintomática. ¿Cómo se va a transmitir? Pues por sexo oral, por felaciones. Pero esta no es tan preocupante, esta se suele autolimitar. Y ahora, para el cuento de Never Ending Story, la gonorrea ocular. Hay gonorrea ocular en niños y aquí vamos a tener gonorrea ocular en adultos. ¿Cómo ocurre la gonorrea ocular en adultos? Bueno, por prácticas sexuales hay medio raras. Puede ser por una autoinoculación, o sea, pacientes que eyaculan y se llevan las manos a los ojos, ajá, una cosa medio perturbadora, pero sí pasa. Puede ser que tengan gonorrea por uretritis y se infectan las manos y se llevan las manos a los ojitos. Entonces ahí puede haber gonorrea ocular, también pacientes con prácticas sexuales medio raras. ¿Cómo vamos a identificar la gonorrea ocular? Vamos a tener este edema de los párpados, o sea, los párpados se les van a hinchar y quemosis conjuntival. La quemosis conjuntival quiere decir que la conjuntiva va a estar inflamada y le va a arder al paciente, o sea, van a ser pacientes que todo el tiempo están lagrimeando. También puede ocasionar úlceras en la conjuntiva y van a ver que el exudado de las glándulas lagrimales va a ser purulento, como este que están viendo acá. Ajá, parece que el paciente tiene lagañitas, pero no, en realidad es pus. Y también tenemos la conjuntivitis purulenta propiamente dicha, esto es en bebés. Ajá. ¿Cómo se van a infectar los pobres bebecitos? Porque al momento de salir por el canal de parto, imagínense que es una paciente, ay, perdón, se me cayó algo, ahorita lo recojo. Son pacientes que su mami está contagiada con gonorrea y a lo mejor, yo lo vi muchas veces,
son pacientes que no van a control prenatal. Entonces, las infecciones de transmisión sexual en una embarazada, sí, se les da tratamiento de inmediato, bien, con mucho cuidado, con mucho seguimiento, y tiene que realizarse por un ginecólogo. O sea, las consultas de control prenatal la pueden hacer ustedes como médicos generales si el embarazo no viene complicado, pero si ya se complica con una infección de transmisión sexual, ya le pasan la bandera a un ginecólogo. Entonces, pues, en teoría, si una paciente llega a su embarazo con infección de transmisión sexual, hay 9 meses en el que se puede, dar tratamiento para esa infección, pero estas son pacientes que a lo mejor son adolescentes, que no tienen buen control prenatal, que no sabían que estaban embarazadas y tal, y al momento del parto ya llegan así con el bebé de fuera y, pues, no hay tiempo para hacer nada. Se les puede dar profilaxis, puede limpiarse el introito vaginal o puede hacerse incluso si ya tienen así un cuadro de gonorrea bien avanzado, pueden optar incluso por una cesárea para que al bebé no le pase esto. Después del segundo al quinto día del nacimiento, va a empezar a aparecer exudado en sus ojitos, y igual que con los adultos, va a haber edema de párpados, la secreción purulenta, se puede ulcerar la conjuntiva, y tan fácil como, digamos que es una paciente que a lo mejor, pues sí llega en un estado ya de que ya está en trabajo de parto, pero identifican que tienen gonorrea. Entonces, todavía podemos prepararnos. Al momento que el bebé nace, se le puede poner nitrato de plata, eritromicina y sus gotitas de cloranfenicol. Entonces, esto previene que, pues, si ya pasó por el canal de parto, ya no se desarrolle la infección, ¿sale? Esto es ya que de plano nunca te diste cuenta. Y a todos los bebés de rutina, ay, cómo extraño recibir bebés, pero a todos de rutina le poníamos sus gotitas de cloranfenicol, lo cual sí les confiere cierto factor protector, pero también es muy importante ponerles nitrato de plata y eritromicina si ya sabemos que es una paciente con gonorrea. Si no, no se les pone, ¿eh? Y bueno, para para variarle todavía más con los cuadros, tenemos además la artritis gonocócica. Esta es la principal complicación de Neisseria gonorrea, o sea, el cuadro primario sería a nivel de genitales y la artritis gonocócica ya es una complicación. Ajá. Está asociada a 7 días después de la menstruación. Se dice que por esto es también como cuestión hormonal, pero bueno, no está bien estudiado. Me gustaría decirles exactamente por qué, pero bueno, solamente se encuentra esa relación, ¿sale? ¿Por qué ocurrió la artritis gonocócica? Ya me acordé, hay una teoría, no está bien comprobada, perdón. Al momento de la menstruación, los vasos sanguíneos bueno, del cérvix, del endometrio, del cuello vaginal, se van a dilatar. Entonces se supone que la bacteria aprovecha ese momento para entrar al tracto sanguíneo y pues irse a articulaciones. Ojo, es la teoría más popular, pero no está 100% comprobada, ¿ok? Que bueno, de hecho sí hace sentido, pero ujú, y pues si existe esa asociación de 7 días después, podría ser. Entonces llega la bacteria a la sangre, se establece en las articulaciones y ¿cómo se va a manifestar? Con fiebre, escalofrío y obviamente dolor articular. También se relaciona en pacientes que tienen déficit de C5 y C9 en el complemento. Y bueno, aquí lo que nosotros encontraríamos en la articulación, si le tomamos una biopsia, que no se les olvide que una biopsia es tomar un cachito de tejido vivo para estudiarlo. Encontraríamos a los gonococos, también, ya lo hablo como muy natural, pero no se les olvide que gonococo o gonocóxico, estamos hablando de gonorrea, ¿no? Entonces, Neisseria gonorrea. Entonces, gonococo y Neisseria gonorrea es exactamente lo mismo, ¿sale? Entonces, lo que ustedes observarían serían a los neutrófilos llenos de Neisseria gonorrea o de gonococos, que les digo, los agarran de sus mencitos como carritos para diseminarse. ¿Sale? ¿Cuáles son los sitios anatómicos más frecuentes? La mano, el hombro y las rodillas. Otras infecciones por gonorrea también nos pueden ocasionar infecciones de vías urinarias, nos pueden ocasionar dermatitis, como la que estamos viendo aquí, bacteremia, que son bacterias en sangre, y si tenemos bacteremia, pues se puede ir a cualquier lado, ¿no? Entonces, uno de los lados donde puede llegar es al corazón y nos da endocarditis.
Ahora sí, como les decía, el problema con esta bacteria, y por favor cuídense y díganle a todos sus pacientes que se cuiden, incluso si tienen parejas estables, uno nunca termina de conocer a las personas y pues qué mejor que como vivir tu vida sexual de forma responsable y evitar todo esto. Puede ocasionar esterilidad. Una persona que se embarace y que tenga infección por gonorrea puede tener un embarazo ectópico, que recuerden que un embarazo ectópico es cuando el huevo se implanta en cualquier otro lado que no sea en el útero. Ajá, en las trompas, llegué a ver un ectópico en el ovario, que eso es bien raro, también en abdomen se pueden implantar, entonces eso un embarazo ectópico es muy grave, puede conducir a la paciente a la muerte. Si se rompe el embarazo ectópico, la puede matar y todo por una gonorrea. Este, también puede ocasionar abscesos, que recuerden que abscesos son bolas de pus o fístulas ureterales. Eso es muy doloroso. Y ahora, bueno, después de esa historia de terror, ¿cómo se diagnostica la gonorrea? Son gram negativos y afortunadamente aquí nos sirve de mucho la atención de gram, que recuerden que es muy rápida y muy barata. Si ustedes encuentran unos gonococos o bueno, diplococos en exudado de la uretra o de la vagina, es casi un 90 y tantos% seguro que estamos hablando de gonorrea porque no tenemos diplococos de forma natural en la microbiota. Entonces, si ustedes ven diplococos a la microscopía, mucho ojo. Esta tinción de gram negativo sí podemos observar diplococos en como fuera, pero también es más frecuente que ustedes los encuentren dentro de los neutrófilos. Entonces, los neutrófilos no tienen que traer ahí su varicela incluida, no tienen que traer células dentro de los neutrófilos, no tienen que tener bacterias bajo ningún contexto, o sea, ni siquiera en la microbiota. Así que si ustedes ven esto, es seguramente que el paciente está cursando por una infección. Ahora, hay un agar especial, el Tiger Martin. El Tiger Martin es un agar cafecito, no sé si ya lo vieron en micro, o sea, si ya lo han visto como en persona, el agar chocolate, que es café. Y ay, cuando no había comido, cómo se me antojaba darle una mordida al agar chocolate. Pero bueno, nada más se llama agar chocolate porque tiene color chocolate, ¿eh? No vayan a pensar que está compuesto de alguna forma de chocolate. Un, entonces, el Tiger Martin es un agar chocolate especial porque está enriquecido con hemoglobina. Entonces, recuerden que a la bacteria le gusta comer hierro y provee de hemina y factor X, que son esenciales para la bacteria para poder consumir hierro. Entonces, el Tiger Martin es un agar chocolate específico, no para Neisseria gonorrea, para todas las Neisserias, ¿sale? Porque el agar chocolate así solito, o sea, el que no está Tiger Martin, vaya, sirven para las neiserias y para los Haemophilus, ¿ok? Que ya vamos a ver más adelante, un Haemophilus. Y la prueba de la oxidasa, entonces ya hemos visto esto de lo de la oxidasa un poquito, pero básicamente que como es una bacteria oxidativa, si ustedes la ponen en papel filtro, lo va a oxidar y se va a tornar morado o violeta. El tratamiento, penicilina, pero siempre dando con un inhibidor de la beta-lactamasa. Y bueno, si no de plano dar ceftriaxona o acitromicina, también siempre con inhibidores de la beta-lactamasa, ¿ok? Y bueno, no sé si tengan alguna duda de gonorrea. Por acá pusieron... No, Bren, todo bien. Ok, entonces ya para que vayan a ser muy patrióticos, el día de hoy lo vamos a dejar hasta aquí. Como pueden ver, este tema, no sé si les gustó, pero a mí me encanta. Los cuadros son muy interesantes y no, hombre, o sea, vean lo que viene la semana que viene. O sea, ahorita les subo la presentación. Las demás infecciones de transmisión sexual, sí, espero les haya gustado gonorrea. Las demás también son muy interesantes, entonces vienen clases bastante interesantes. Voy a dejar de compartir. Hoy no prendo la cámara porque hoy sí me veo bien hinchada de la dormición. Entonces, ya hasta aquí me despido de ustedes, chicos. Espero les haya gustado la clase. La siguiente semana vemos el quizzes de tracto urinario.
Y pues hacemos un repaso de las de transmisión sexual, ¿sale? Para que las identifiquen súper bien. Tengan bonita semana. Ya saben que cualquier cosa que necesiten pueden mandarme mensajes, ¿sale? Descansen, que les vaya bien y felices fiestas patrias. Gracias, Eren. Muchas gracias.